Buenos días. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Esdras, capítulo 7, del 7 hasta el capítulo 10. Vamos a ver si terminamos el libro hoy. Dice así: años después, durante el reinado del rey Artajer de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en la línea directa de Azarías, e Hilcías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarias, Azarias, Merayot, Cesarias, Uzi, Buki, Abusúa, Finés y Eleazar. Todos ellos eran descendientes de Aarón, el primer sacerdote de los israelitas. Fíjate, en los años, cuando estaba el reinado de Artajerjes, ¿no? Se apareció una persona que se llamaba Esdras, un hombre que se llamaba Esdras, y entonces él era descendiente ¿de quién? De la tribu de la Edom, que esa persona todavía eran de la tribu de los sacerdotes, ¿no? De las personas que estaban a hacer las cosas para Dios en el templo. Entonces todos ellos eran descendientes de Aarón, el primer sacerdote de los israelitas. 6. Este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajer le concedió a Esdras todo lo que le pidió, porque el poder del Señor estaba con él. Fíjate lo que sucedía. Esdras salió de Babilonia y Esdras era escriba y tenía bastante conocimiento acerca de el Señor. Entonces que el rey Artajer le concedía todas las cosas que Esdras le pedía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Capítulo 7, versículo 7. En el último año del reinado de Artajer, Esdras y algunos israelitas salieron hacia Jerusalén, y también sacerdotes, levitas, cantores, porteros, criados del templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, corría el 5º mes del 7º año del reinado de Artajer. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del 5º mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había integrado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplir y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Fíjate lo que sucede aquí. Esdras está en el cautiverio, ¿no? En el 7º año, Esdras decide salir de cautiverio. Entonces, ¿qué hace? Se quiere ir para el templo, quiere ir con el templo para el templo. ¿Y qué sucede allí? Cuando Esdras llegó a Jerusalén, corría el 5º mes del año 7º, el reinado de Artajer. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer año de Jerusalén. Y entonces Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplir la enseñanza a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Entonces él se había dedicado a que Esdras estudiaba la palabra de la ley con todo corazón y la enseñaba a los israelitas con todas sus normas y enseñanzas. Entonces él estudiaba la palabra del Señor y ¿qué hacía? Se la enseñaba a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. 11. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras, profundo conocedor de los mandamientos y estatutos que el Señor había dado a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo y paz. Por este conducto ordeno que todo israelita, sacerdote, levita,
que vive en mi reino y quiera ir contigo a Jerusalén, puede ir. Yo, el rey, y mis 7 consejeros hemos acordado enviarte a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. Entonces le está diciendo de que él lo va a mandar, si se quiere ir para Jerusalén, él puede irse, que él y sus siete sus 7 commanders le iba a dar la oportunidad para que Esdras fuera para Jerusalén. Entonces todas las personas que querían ir con Esdras para Jerusalén, que pudieran salir con él. 14. Yo, el rey y mis 7 consejeros, a los 7 consejeros, hemos acordado enviarte a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. Entonces le está diciendo, y nosotros, yo y mis siete consejeros, te vamos a dar la oportunidad, ¿no? Para que vayas para Jerusalén, porque Dios está contigo. 15. Llevarás contigo toda la plata y el oro que mis consejeros y yo voluntariamente ofrecemos al Dios de Israel, cuyo templo está en Jerusalén. Llevarás también toda la plata y el oro que logres recaudar en toda la provincia de Babilonia, lo mismo que las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces él está diciendo de que todas las cosas que él recaude, todas las cosas y hasta las ofrendas voluntarias, tú me entiendes, del pueblo, él se la puede llevar para Jerusalén, que es el templo de Dios. 17. Con lo que recaudes podrás comprar becerros, carneros, corderos, además de cereales y vino para que los ofrezcas sobre el altar del templo de Dios de ustedes en Jerusalén. Entonces le está dando la oportunidad para que todas las cosas que cooperen, él se lo lleven para el templo y se lo ofrezcan a Dios. 18. Si a ti y a tus hermanos le parece que con el oro de plata restante pueden comprar otras cosas, hágalo de acuerdo con la voluntad de Dios. Los utensilios que te serán devueltos son para el servicio del templo de tu Dios, así que lo devolverás ante tu Dios en Jerusalén. Entonces todas las cosas que él recupere, ¿no? Que Esdras recupere, todas esas cosas van a ser para el Señor. ¿Van a ser para qué? Para en el templo del Señor. Cualquier otra cosa, 20, cualquier otra cosa que sea necesaria para el templo de tu Dios y que tengas que pagar, lo pagarás del tesoro real. Fíjate, cualquier cosa que él tenga que pagar, cualquier cosa que necesite Esdras, el rey lo va a apoyar. Dice que lo va a pagar del tesoro real. 21. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros que estén al otro lado del río Eufrates, proveer a Esdras, sacerdotes y escribas de la ley de Dios del cielo, todo lo que él le pida y hacerlo de manera inmediata. Él le está mandando esa carta a las personas que están ahí en el río de Eufrates, ¿no? Le está diciendo que cuando Esdras llegue ahí, cualquier cosa que necesite Esdras se la den, porque es el rey, se lo están mandando a esas personas para que se lo den a Esdras, ¿ok? Siendo 22, siendo el límite hasta 3.000 kilos de plata, 30.000 kilos de trigo, 3.000 litros de vino, 3.000 litros de aceite y sal sin medida. Que todo lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud, porque ¿por qué exponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos? Tómese nota de todos los sacerdotes levitas, cantores, porteros, criados de templos y ministros del templo del Señor estarán exentos de pagar tributo, contribución
o renta. Entonces fíjate lo que le está diciendo aquí, de que todas esas personas, ¿no? Que lo ayudaran rápido, lo ayudaran a que fueran a hacer las cosas en el templo rápido, porque él no quiere que el Señor se enoje con ellos. Y también dice de que ninguna de esas personas que están trabajando en el templo, que ninguno de ellos pueden cobrarle taxes, ni pueden pagar nada. Todas esas cosas son libres para ellos no tienen que pagar nada. 25. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido y elige jueces y gobernadores para que el pueblo que está al otro lado del río, del río Éufrates, que conoce los mandamientos de tu Dios, si alguno no lo conoce, tú deberás instruirlo. Fíjate, ahora le está diciendo que Dios le dé toda la sabiduría que Dios le dio a él, no a Esdras, que escoja gobernadores, que escoja a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que puedan enseñar a todas las personas acerca de las cosas de Dios. Y si alguna persona no conoce acerca de Dios, que Esdras los instruya. 26. Todo aquel que no cumpla con la ley de tu Dios ni con la ley del rey deberá ser juzgado de inmediato y condenado a muerte, a destierro, a pagar una multa o ir a prisión. Entonces todas las personas que no le hagan caso a ninguno de ellos, al rey, a ninguno de ellos, todas esas personas pueden pagar una multa, ir a la prisión o lo pueden matar. Entonces tienen que hacerle caso a todo eso. Entonces fíjate lo que sucede aquí en el 27, ¿no? Yo, Esdras, bendigo al Señor, Dios de nuestros padres, por haber puesto esos sentimientos en el corazón del rey para honrar el templo del Señor en Jerusalén. Y por su bondad y misericordia para conmigo, pues he sido bien visto por el rey y por sus consejeros y por todos los hombres de importancia que rodean al rey. El poder de Dios me ha permitido recobrar fuerzas y reunir a los hombres importantes de Israel para que me acompañen. Fíjate lo que está sucediendo aquí, lo que dice Esdras. Ahora Esdras bendiga a Dios. ¿Por qué bendiga a Dios? Porque el rey le ha aflojado el corazón del rey. Entonces el rey está ayudando, ha tratado a Esdras con mucha bondad y con todas las personas que están regresando a Jerusalén. Lo ha tratado con mucha bondad. Entonces él le está diciendo gracias a Dios y le está pidiendo, lo está bendiciendo por eso. Y entonces el poder de Dios, dice, él mismo se da de cuenta de que ha sido por el poder de Dios que lo ha permitido a él y a sus hombres volver a Jerusalén. ¿Ok? Capítulo 8. Esta es la lista de las casas patriarcales y la genealogía de los que durante el reinado de Artajerjes salieron conmigo de Babilonia a Jerusalén. Gersón, descendiente de la familia de Fines. Daniel, de la familia de Itamar. Hatús, de la familia de David. Zacarías, de los descendientes de Secanías y de Paros. Maciente, 150 varones. Elogene, hijo de Sarías, de los descendientes de Bajar. Moab, más 200 varones. El hijo de Hazael, de los descendientes de Secanías, más 300 varones. Ebed, hijo de Jonatán, de los descendientes de Adín, más 50 varones. Yesaías, hijo de Atalias, de los descendientes de Adlán, más de 70 varones. Zebadías, hijo de Macal, de los descendientes de Zafatía, más 80 varones. Abdías, hijo de Yehiel, de los descendientes de Job, más de 218 varones. El hijo de Josefía, de los descendientes de Solomín, más 170 varones. Zacarías, hijo de Bebai, de los descendientes de Bebai, más 28 varones. Jonán, hijo de Jacatán, de los descendientes de Asad,
más 110 varones. Los últimos descendientes de Adonicam, que eran Elifate, Yehiel, Semías, más 70 varones. Utei y Zabud, descendiente de Abigail, más 70 varones. Yo reuní a todo esto junto al río que se dirige a Ahab y acampamos allí durante 3 días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no encontré ningún descendiente de Leví. Fíjate, entonces todas esas personas que se mencionaron ahorita, ¿no? Todas esas personas fueron del cautiverio, ellos fueron con Esdras y todos ellos iban a hacer las cosas del templo, iban a trabajar las cosas del templo. Entonces 16, ¿no? Entonces despaché Eliseo, Ariel, Semías, Enatan, Jarei, Natán, Zacarías y Mesulán, que eran hombres importantes, y también a Joarí, a Enatan, hombre de muchos conocimientos. Y los envié a Casifía, donde Ido era el jefe, y los instruí en cuanto a lo que debían de decir a Ido, lo mismo que a sus hermanos que servían en el templo de Casifía. Específicamente le pedí que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, nos trajeron a Serebías, que era un hombre muy entendido y que era descendiente de Maharí, hijo de Leví, él, hijo de Israel. Con él llegaron a sus hijos y sus hermanos, 18 varones en total. Asabías y Ezeías, de los descendientes de Merí, con sus hijos, sus hermanos, 20 varones en total, más 200 criados del templo, a quienes David y los jefes israelitas habían puesto bajo la dirección de los levitas, cada uno de los cuales fue designado por nombre para servir en el templo. Ese día, a las orillas del río Ahab, convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. Fíjate lo que sucedió, que entonces ahí él recuperó a todas esas personas, lo juntó a todas esas personas, ¿para qué? Para que hicieran las cosas de Dios. Entonces fíjate como dice aquí en el 22, no me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados, gente de caballo, para defendernos de los enemigos. En el camino, pues le había dicho, el poder de nuestro Dios hace bien a quien lo busca, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Fíjate, entonces, ¿qué sucede? Usted sabe que ellos van a salir de allí, y entonces van a salir con muchas cosas, muchos oros, muchas propiedades, y entonces en el camino hay muchas personas malas que a lo mejor vienen a hacerle cosas malas. Entonces él le podía pedido ayuda ¿a quién? Al rey, pero él no le pidió ayuda al rey. ¿Por qué? Porque él sabe bien de que él está con Dios y Dios lo va a proteger. Y cuando tú estás con Dios, Dios te va a proteger en todas las cosas. Dios no va a dejar que nada malo te suceda. Cuando tú estás haciendo las cosas por Dios y para Dios y por Dios, Dios siempre te va a proteger. Siempre vas a encontrar personas que van a hacerte cosas malas, cosas que... Pero de todos modos Dios está contigo, Dios te va a proteger en cuanto a todos esos tipos de situaciones que uno se encuentre en la vida. 23. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y Él nos bendijo. Después aparté a Serebias y a Hasabías y a sus 10 hermanos, pues los 12 eran de los principales sacerdotes. Luego pesé ante ellos la plata, el oro y los utensilios que eran las ofrendas para el templo de Dios que había dado el rey Artajerjes y sus consejeros, y los hombres importantes del reino y los israelitas. Lo que pesé y les entregué fueron 19.500 kilos de plata,
Señor, 19.500 kilos de plata, 3.000 kilos de plata en utensilio para el templo y 3.000 kilos de oro. Además, 20 tazones de oro que valían 1.000 monedas de oro y 2 vasos de bronce de excelente pulido, tan valioso como el oro. Y les dije, ustedes han sido consagrados para el servicio del Señor, y los utensilios, la plata y el oro, también han sido consagrados como ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros antepasados. Fíjate, entonces todo eso que él le dio a esas personas, ¿no? Que empezó, todo eso fueron ofrendas voluntarias de todas esas personas. Hasta el mismo rey le ofreció cosas, le dio cosas. ¿Para qué? Fueron voluntarias, no fue nada obligado ni nada, fueron cosas voluntarias. La gente le dieron porque lo quisieron dar. 29. Tengan mucho cuidado con las ofrendas, guárdenlas bien hasta que puedan pasarlas delante de los jefes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las familias patriarcales de Israel que están en Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas recibieron la plata y el oro y los utensilios que yo había pesado para llevarlo al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero levantamos el campamento que teníamos junto al río Ajá y partimos hacia Jerusalén. Nuestro Dios nos protegió durante todo el camino y nos libró de nuestros enemigos y de los que nos acechaban para hacernos daño. Fíjate lo que sucedió ahora. En el día 14, el día 12 del mes primero, levantaron y se fueron. Iban para Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios los protegió durante el camino y los libró de todos los enemigos y de todas las personas que le querían hacer daño. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas por Dios. Cuando tú estás haciendo las cosas por Dios, Dios te va a proteger a ti de todas las personas que te quieran hacer daño. 32. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos allí durante 3 días. Al 4.º día fuimos al templo y entregamos las ofrendas al sacerdote Maremón, hijo de Urías. Y él las pesó en presencia de Eleazar, hijo de Finés, y de los levitas, Josabad, hijo de Josué, y Nodías, hijo de Binú. Todo se hizo correctamente y lo que entregamos ese día se pesó y se anotó. Lo que habían vuelto del cautiverio que llegaron con nosotros ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros en favor de los israelitas, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos para el perdón de pecados, todo en holocausto al Señor. 36. Los decretos del rey fueron entregados a los sátrapas y capitanes del otro lado del río Eufrates y ellos apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Ok, entonces fíjate lo que sucedió. Los decretos del rey, los decretos que habían mandado al rey, se le entregaron a los que estaban allí, a los jefes ahí. Entonces ellos apoyaron a quién, a los israelitas que habían llegado, a Esdras. Y entonces una de las cosas que me he dado de cuenta que mira, aquí ellos ofrecieron ¿qué? Holocaustos al Señor. Y una de las cosas, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, todo en holocaustos al Señor. El perdón de los pecados. Él le ofrecían holocaustos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Vamos para el capítulo 9. Después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, anomitas, moabitas, egipcios, amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Fíjate ahora lo que sucede aquí. Ahora fíjate lo que le... A ver. Después de todo esto, los jefes van y le dicen: mira,
el pueblo de nosotros están haciendo lo mismo, no se diferencia, son igualitos que quienes, igualito que las otras naciones, que los cananeos, que los hititas, que los fereceos, que los jubiseos, amonitas, los moabitas, que los egipcios y que los amorreos. Pues incurren en los mismos actos repugnantes, Vamos a ver qué lo están haciendo ellos. 2. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Fíjate lo que hicieron, que le dieron a sus hijos, se casaron con personas de las otras naciones. Y lo principalmente eso es que los primeros que hicieron eso, los primeros en cometer ese pecado, ¿quiénes fueron? Los gobernadores y los jefes importantes. ¿Qué quiere decir? Que los líderes, los israelitas fueron los primeros que comenzaron a hacer eso. Entonces cuando los líderes hacen una cosa mala, el pueblo, las personas, los seguidores le siguen haciendo cosas malas, van detrás de ellos. 3. Al oír esto, me rasgué la ropa y el manto y me arranqué el cabello de la barba y muy angustiado me senté en el suelo. Esto es Esdras cuando se enteró de lo que le estaban diciendo, de que la gente se habían casado con las personas de otras naciones y todo eso, se rajó la ropa y se cortó el cabello y la barba y se puso muy angustiado y se sentó en el suelo. 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que honraban la palabra de Dios de Israel, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio, y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. Fíjate, entonces pues, tú sabes de que fueron dos grupos, ¿no? El primer grupo que fue a construir el templo, salieron antes, que Sirio fue el que le dio la oportunidad para que saliera. Entonces ahora Esdras viene, que es sacerdote, y Esdras viene ahora, entonces se da de cuenta de que toda esa gente lo que estaban haciendo se habían casado con mujeres de otros países, de otras naciones. Entonces, ¿qué hizo él? Se rasgó la ropa y cuando entonces todos ellos se reunieron, hasta la tarde, que era cuando le iban a dar los sacrificios. 5. A esa hora me levanté afligido y con mi ropa y mi manto rasgado y arrodillado levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado, me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestra maldad ha aumentado, no ha rebasado hasta llegar al cielo. Entonces, ¿qué hace él? Se arrodilla y con la ropa rota y le pide a Dios, y le dice a Dios: estoy confundido y avergonzado. Dice que no se siente capaz de levantar su rostro ni mirar hacia Dios. ¿Por qué? Por el pecado que habían cometido los hermanitos de él. ¿No me entiendes? Y principalmente los jefes que se habían casado con mujeres de otras naciones. 7. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en la maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha de la vergüenza no se aparta de nosotros. Entonces, fíjate, él está diciendo, fíjate lo que él está diciendo aquí a Dios, ¿no? Que por los antepasados, por todas las cosas malas que ellos habían hecho, lo habían llevado en cautiverio. ¿Y por qué lo habían llevado en cautiverio? ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo a Dios. Entonces Dios los castigaba de esa manera. Cuando hacían las cosas malas. Los cogía y otro rey venía y los cogía y los ponía presos. 8. Ahora el Señor, nuestro Dios, ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo a un remanente,
nos ha dado un lugar seguro en su santuario para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Fíjate lo que está diciendo, que ahora el Señor ha tenido sin misericordia, que el Señor ha tenido misericordia y lo ha dejado de que vuelvan otra vez a Jerusalén a construir el templo y ellos siguen en lo mismo. Y eso es lo que sucede, que Dios es misericordioso y uno comete pecado y Dios lo perdona y entonces uno sigue cometiendo pecado, pero Dios es misericordioso. Pero eso que hicieron ellos no era bueno. Fíjate cómo dice aquí en el 9. Hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella Dios no nos ha desamparado, sino por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos conceda vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Me adelanté, no tenía que haberlo dicho eso, me adelanté antes de la Biblia, que él está diciendo de que Dios ha tenido misericordia y de que Dios le ha permitido a que ellos vuelvan otra vez a reconstruir el templo. ¿No me entiendes? 10. Pero qué te podemos decir ahora de nuestro Dios. ¿Qué te podemos decir ahora de nuestro Dios? Hemos abandonado sus mandamientos. ¿Qué? Pero ¿qué te podemos decir de nuestro Dios? Hemos abandonado sus mandamientos. Eso lo está diciendo él, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando dijiste, la tierra de la cual van a tomar posesión está llena de corrupción, porque ahí habitan pueblos que han esparcido por toda la tierra sus prácticas repugnantes. Los profetas se lo habían advertido de que antes que ellos fueran para esa tierra, se lo dijo, van a estar ahí en esa tierra y van a haber personas que son repugnantes, son personas que hacen las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Tú me entiendes? Que no hagan como ellos. Pero ustedes no dejarán que sus hijas se casaran con los hijos de ellos, ni tampoco dejarán que los hijos de ustedes se casen con las hijas de ellos, ni procurarán que ellos vivan en paz y prosperen. Así ustedes serán fuertes y disfrutarán de la bondad de la tierra y podrán dejársela a sus hijos como herencia. Fíjate, vamos a ver dónde está a ver. Fíjate, en el libro de Éxodos, capítulo 34, versículo del 11 al 16, vamos a ver lo que dice. Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los morreos, cananeos, a los hititas, fereceos, vivitas. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean de un tropiezo. Se lo está diciendo de que no hagan tropiezo, no se hagan alianza con ninguna de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas van a hacer tropiezo para ellos. Fíjate cómo dice, tú cumple hoy lo que te mando. Verás que voy a echar a tu presencia a los amorreos, a los cananeos, y a los hititas, fereceos y jevitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianza con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sea un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos de sus estatuas y sus imágenes. ¿De qué? De acera. De ninguna manera de inclinarlas de ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse a ir en pos de sus dioses. Y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y lo invitarán a comer de sus sacrificios. O casarán a sus hijas con tus hijos, y al prostituir sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. ¿Qué está diciendo? Que no puede permitir que se casen de una persona con otra y adorar a los dioses de ellos. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que le habían dicho, los profetas se lo habían dicho antes que ellos entraran a esa tierra prometida. Pero que ellos hicieron lo mismo y entonces por eso mismo
fueron al cautiverio. Entonces después que salieron del cautiverio, ahora siguen haciendo lo mismo otra vez. ¿Qué cosa es eso? Ok, 13. A pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas, fíjate, a pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, Dios nuestro, nos ha castigado como merecen nuestras maldades. En cambio, a unos pocos de nosotros nos ha dejado con vida. Que está diciendo de que lo ha castigado y que a poquitos de ellos lo ha dejado con vida. 14. ¿Cómo podríamos volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican cosas que te repugnan? Dice, ahora le preguntan, dice, ¿cómo podríamos volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican que te repugnan? Lo volvieron a hacer, se volvieron a casar, entonces están volviendo haciendo lo mismo. Ciertamente, tú eres indignarias contra nosotros hasta consumirnos, y no quedaría uno solo de nosotros con vida. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia reconociendo nuestros pecados, aun cuando nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado. Fíjate, Esdras le está orando, está hablando con Dios, le está diciendo todas las cosas malas que ellos han hecho, todas las cosas malas que se lo está confesando a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno comete un pecado, uno se lo debe confesar a Dios. Se lo debe confesar a Dios, y Dios es misericordioso, que Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Pero hay que confesarle, hay que hablarle a Dios, hay que hablar con Dios. ¿Tú me entiendes? Hay que hablar con Dios. Capítulo 10. Capítulo 10. Este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. Este es el último capítulo del libro. Expulsión de las mujeres. Capítulo 10. Mientras Esdras estaba en el templo de Dios de rodillas y llorando y confesando sus pecados, fíjate, Esdras no hizo nada de eso. Esdras no hizo nada de eso. Él no hizo nada de eso. Pero aquí dice de que está confesando sus pecados. Fíjate, mientras Esdras estaba en el templo de Dios de rodillas y llorando y confesando sus pecados, una gran multitud de Israel se le unió. Eran hombres y mujeres y niños que lloraban amargamente. Ya esa gente se unieron y están llorando. Parece que se van a unir y les van a pedir perdón a Dios. Vamos a ver lo que sucede. Entonces Secanías, hijo de Gillel, que era de la familia de Elán, le dijo a Esdras: hemos pecado contra nuestro Dios, hemos tomado por esposa mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. No obstante, creo que los israelitas aún tenemos esperanza. Fíjate, se da de cuenta de que cometieron un error, que cometieron un pecado. Entonces le están diciendo a Esdras que cometieron un error. Entonces dice que no obstante a eso, que cree que tienen esperanza. 3. Hagamos con nuestro Dios el pacto de despedir a todas esas mujeres que tenemos por esposa, lo mismo que a sus hijos, y cumplamos la ley en conformidad con el consejo que nos ha dado y él de los que temen los mandamientos de nuestro Dios. Entonces está diciendo de que ¿qué van a hacer? Que van a hacer un pacto con Dios. El pacto que van a hacer es que a todas las mujeres que ellos se han casado, que la van a abandonar, inclusive hasta los hijos. ¿Me entiendes? 4. Levántate y manos a la obra, que esa es tu responsabilidad. Tú pon todo tu empeño, que nosotros lo apoyaremos. Fíjate, entonces le está diciendo de que esa es la responsabilidad de Esdras. ¿Tú me entiendes? Que se levante, ¿ya? Que todo el mundo lo va a seguir, todo el mundo lo va a apoyar.
¿Tú me entiendes? Entonces Esdras, 5, entonces Esdras se levantó y tomó juramento a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo el pueblo de Israel para que se comprometieran a cumplir todo lo que habían dicho. Entonces, ¿qué hace? Que le dice, bueno, también ustedes dijeron eso, bueno, ahora comprométense a hacerlo. Entonces todos se han arrepentido. Se han arrepentido. Hay que arrepentirse. Cuando uno comete un pecado, uno tiene que arrepentirse. Luego, 6. Luego salió del templo y se dirigió a la habitación de Jonán, hijo de Elisabí, y a una vez allí no comió ni bebió nada, pues estaba muy triste por el pecado de los israelitas que habían vuelto al cautiverio. Entonces, fíjate, Esdras era una persona que amaba la palabra de Dios. Esdras amaba a Dios. Entonces Esdras estaba disgustado porque la gente había pecado. ¿Y qué sucede? De que uno debe odiar al pecado y no al pecador. ¿Tú me entiendes? Entonces Esdras estaba mal, se sentía mal porque ellos habían pecado, porque ellos habían cometido un pecado. Mas sin embargo, hoy en día en nuestras iglesias, en nuestros lugares, vemos personas que cometen un pecado y seguimos apoyando a esas personas que siguen que están cometiendo el pecado. Yo te voy a decirles una cosa, yo odio el pecado porque Dios odia el pecado, yo también odio el pecado también. Yo amo a los pecadores y sí me llevo bien con todo el mundo, pero odio cuando hacen una cosa mal. Esa cosa mal yo la odio porque Dios la odia y todos nosotros debemos ser como Dios. Si a Dios le gusta una cosa, nosotros tenemos que gustarle la cosa que le gusta a Dios. Y si a Dios no le gusta una cosa, a nosotros no nos debe gustar lo que no le gusta a Dios. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que ser como Dios. Y aparte de eso, Dios vive dentro de nosotros. 7. Acto seguido, enviaron mensajeros a Judá y a Jerusalén para que todos los israelitas nacidos en Babilonia se reunieran en Jerusalén. Los que no llegaron en un plazo de 3 días, conforme al pacto aceptado por los jefes y los ancianos, perderían sus posesiones y serían excluidos de la comunidad de los repatriados. Fíjate, ahora hicieron un pacto y todas esas personas que no lleguen a tiempo, ¿qué van a hacer? Van a ser excluidos de la comunidad. Y no van a hacer. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto, ¿para qué? Para arrepentirse de las cosas que habían hecho. Entonces las personas que no ven en ese tiempo es porque esas personas no están arrepentidas y no quieren hacer las cosas de Dios y por Dios. 9. Fue así como todos los descendientes de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo fijado. La reunión tuvo lugar el día 20 del mes noveno en la plaza del templo de Dios. Todos temblaban de miedo por causa de la lluvia, por tener que afrontar este asunto. Fíjate, entonces todo el mundo tenía miedo porque sabían que lo que iban a afrontar era duro. ¿Tú me entiendes? 10. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y le dijo: ustedes han pecado al tomar por esposas a mujeres de otros pueblos. Con esto han añadido más pecados a los ya cometidos por el pueblo de Israel. Lo que deben hacer ahora es dar gloria al Señor, Dios de nuestro Padre, y comprometerse a cumplir su voluntad y separarse de los pueblos que habitan estas tierras y de las mujeres extranjeras. Todos los convocados se respondieron en alta voz: haremos todo que nos ha dicho. Bueno, mire, ahora le voy a decir una cosa, ¿no? Ustedes se recuerdan bien Salomón, ¿no? Salomón, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón le pidió a Dios sabiduría. Nada más, y Dios le dio sabiduría y muchas cosas más. Pero ¿qué hizo Salomón? Con toda la riqueza que él tuvo, que todo ese dinero se fue a cuestión de Dios. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Él le construyó el templo a Dios. Pero ¿qué hizo Salomón? Se casó con mujeres, tuvo muchas mujeres, muchas concubinas. Hasta inclusive le construía los templos para los dioses esos de las mujeres que se había casado. ¿Con qué? Con el dinero de Dios. ¿Tú me entiendes? A veces que nosotros empezamos bien con Dios, empezamos bien y nos vamos desviando.
y nos vamos desviando y nos vamos desviando. ¿Por qué? Porque nos dejamos de guiar por las cosas que están afuera, por las personas, como por ejemplo, Dios no quiere de que nadie se case con ninguna persona de otra nacionalidad. ¿Por qué? Porque esas personas te van a llevar, la van a llevar a adorar a los dioses de ellos. Y por eso era que Dios no quería de que ninguna persona se casara con otra persona de otra nacionalidad. Ok, todos los convocados respondieron en alta voz: haremos todo lo que nos ha dicho. Eso en el 17, ¿no? El 12 que diga, el 12. 13. Pero somos muchos, está lloviendo y no podemos quedarnos en la calle. Además, este asunto no va a resolverse en un día ni dos, pues somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Dice, somos muchos, no podemos, en un día no vamos a resolverle todo esto. 14. Que se queden nuestros jefes y que aquellos que vivan en nuestras ciudades y hayan tomado por esposa a mujeres extranjeras vengan a Jerusalén en tiempos determinados, junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de la ira de nuestro Dios. 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tibá, se opusieron, apoyados por los levitas y Mesulán y Sabitei. Fíjate, entonces que hubieron solamente Jonatán, hijo de Hazael, y Hazaías, hijo de Tibá, se opusieron. Eso no quisieron hacer el mismo pacto, lo que Esdras le estaba diciendo que hicieran. Entonces ellos se opusieron. 16. Así lo hicieron los que habían vuelto del cautiverio, y entonces eligieron al sacerdote Esdras y a ciertos jefes de la familia patriarcales, y todos los que habían sido nombrados se presentaron el primer día del mes 10 para dilucidar este asunto. El juicio se prolongó hasta el primer día del mes primero y comparecieron todos los que habían tomado por esposas a mujeres extranjeras. La siguiente es una lista de los hijos de los sacerdotes que tomaron por esposa a mujeres extranjeras. Entonces se juntaron todos. Entonces ahora aquí van a dar la lista, de las personas que tomaron mujeres extranjeras. De los hijos de Josué, hijo de Josadá, y de sus hermanos Maseías, Elisir, Jarib y Gedalías. Estos juraron que despedirían a sus mujeres y como ofrenda por su pecado ofrecieron un carnero de su rebaño. Ahora, de los hijos de Iner, Yenaní y Zebadía, de los hijos de Yerín, Masaías, Elías, Samía, Yesiel y Usías. De los hijos de Pajur, Elugení, Masaías, Ismael, Natael, Josabet y Elasa. De los hijos descendientes de los levitas, Josabat, Simei, Kelai, es decir, Kelita, Petajías, Judá y Eliser. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salún, Telén y Urí. Otros israelitas fueron de los hijos de Paros, Ramía y Jesías. Malquías, Mijamín, Eliasar, Malquís y Benaías. De los hijos de Alán, Matanías, Zacarías, Besel, Binú y Manases. De los hijos de Yarín, Eliser, Isaías, Maquías, Semaías, Simón. Benjamín, Malú y Samarias. 33. De los hijos de Sazún, Matenía, Matata, Sadat, Elifelet, Jeremías, Manasés y Semí. De los hijos de Baní, Madai, Amirán, Uel. Benías, Bedías, Keluí. Banías, Meromot, Eliasib. Matanías,
me tenéis ahí, Baní, Biniú y Simei, Selemía, Natán, Adaías, Banadebai, Sesai y Salaía, Azarael, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Yegiel, Matatías, Sabán, Sebina, Judao, Joel y Benaías. Todos estos habían tomado por esposa a mujeres extranjeras y muchas de ellas habían tenido hijos. Fíjate todo lo que sucedió. Ya aquí vamos a terminar ya el libro ya no. Entonces para la semana que viene vamos a conversar en el libro de Nehemías. Vamos a conversar en el libro de Nehemías. Pero mira lo que sucedió. Todos ellos, y lo más duro es que la mayoría de todas las personas que tomaron como esposas a mujeres de las otras nacionalidades eran quienes eran los jefes. Y entonces, ¿qué sucede? Que cometieron un pecado, y eso estaba escrito. Dios se lo había dicho en Éxodo, se lo había dicho a todos ellos, de que no se unieran con mujeres de otro nacionalidad. ¿Por qué? Eso es como, por ejemplo, ahora nosotros, ¿no? Nosotros que somos cristianos, el que no está casado. Si tú no estás casado, usted no se puede casar con una persona que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque no es bueno. Y si usted es cristiano, usted no se puede casar con otra persona de que tenga otra religión, porque siempre lo va a conllevar a que siga usted a esas personas. Y entonces nosotros muchas veces no le hacemos mucho caso a las palabras de Dios. Y nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, porque nos hemos estado dando cuenta de que cuando uno desobedece la palabra de Dios, ¿qué sucede? Siempre uno va a tener problemas. Pero cuando usted obedece la palabra de Dios, Dios va a estar con usted. Entonces, ¿qué es las lecciones que nos están enseñando desde que nosotros hemos empezado a estudiar el libro de Génesis? De que la desobediencia trae castigo y la obediencia trae muchas cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces en la semana que viene vamos a comenzar en el libro de Nehemías, y creo que vamos a comenzar los martes. Vamos a empezar el estudio como lo estoy dando hoy. En vez de ser los lunes, lo vamos a comenzar a hacer los martes. ¿Ok? Así que tengan buenos días y muchas gracias.